Buenos días, hermana Leti. ¿Cómo estamos para iniciar esta nueva jornada de estudios? Bendiciones a Modesto, nos dice desde Lambayeque, Perú. Bienvenido. Bienvenido y bienvenidas nuestros hermanos que se están conectando y también los que faltan por conectarse. Esperamos que lo hagan pronto. Bueno, hoy tenemos una jornada del griego, el uso del griego en la interpretación, y vamos a continuar con las temáticas planificadas para estos sábados. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase pasada. Si alguien puede compartirnos qué fue lo que miramos o qué fue lo que estudiamos la clase pasada. Parece que nos estamos familiarizando con la clase de ahora. Bueno, ahora no estamos en hebreo, porque tienen la primera clase el hebreo, pero ahora empezamos con griego. Eh, ¿qué? Bueno, vamos a recordar un poquito entonces de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre lo que sería ya la interpretación, algunas pautas de interpretación y el uso del griego. Para ello, entonces, mencionamos la definición de hermenéutica, que es la que más se conoce o se traduce como interpretación. Algunos principios para cuando se interpreta o se hace una interpretación que tenemos que tener en cuenta desde el texto bíblico. Algunos elementos que tienen que ver con la interpretación, sobre todo el tema del texto, cómo se entiende el texto, y para poder entender ese conjunto de signos lingüísticos, tener algún procedimiento, que sería la metodología, o los métodos para poder entonces hacer una lectura y una interpretación. Miramos también una guía muy general para poder hacer una interpretación, teniendo en cuenta no solamente el contexto histórico del texto, sino también otros elementos, sobre todo elementos gramaticales o lingüísticos, que por eso estamos estudiando el griego para ello, para poder analizar gramaticalmente el texto. Y hay una metodología que se llama método gramático histórico y que nos da algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer la interpretación o el análisis del texto bíblico. Y en ese análisis gramático histórico mencionamos algunos pasos para hacerlo, o en ese análisis gramatical o lingüístico. Hay que conocer el contexto del texto, después de que hayamos elegido el texto, conocer el contexto. Podemos traducir todas las palabras o hacer el análisis de todas las palabras del texto o del pasaje o del versículo, o lo otro sería solo elegir o seleccionar las palabras del texto que serían las más significativas, pero para ello hay que leer detenidamente el texto. Y después de elegirlas o de seleccionarlas o de saber que son esas palabras las más significativas, hacer el análisis lingüístico. Para ello, entonces, tenemos que usar algunas herramientas como los diccionarios, concordancias o algunas otras herramientas que nos ayuden para ello. Y si queremos también ampliar un poco más el significado, ahondar en las raíces etimológicas del término si es necesario. Y creo que nos quedamos en esta práctica que no la terminamos de hacer, ¿verdad? De este texto bíblico de Juan 3:16.
Ustedes tenían que leer y identificar lo que hay en este versículo, ya para el análisis. Tenemos aquí subrayado y resaltado con amarillo las preposiciones y las conjunciones que se utilizan en el texto. Pero teníamos que identificar cuál sería la cláusula principal, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento directo y algunos otros elementos. ¿Cómo vamos a conocer eso? Obviamente, analizando o teniendo en cuenta cada función de las palabras que se encuentran ahí. ¿Lo pudimos hacer o vamos a hacerlo ahora? Terminamos con este ejercicio y después vamos entonces a la clase que nos corresponde el día de hoy. Si nosotros leemos el texto en español, ya conocemos cuál sería la traducción de todo este versículo, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya se hace una lectura más literal, el texto tendría otras connotaciones en este sentido. Pues vamos a identificar la cláusula principal. Ya es por eso está subrayado aquí. La cláusula principal sería Hutos har egapesen hoteos ton cosmon. Porque, que sería Gab, tendría que ir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la cláusula principal. ¿En qué sentido es la cláusula principal? Porque este amor de Dios hacia el mundo lleva entonces a que dé o a que done a su Hijo unigénito, como dice esta conjunción, Gina, a fin de que, o con el objetivo, o con el propósito, de que todo el que cree, no se, todo el que cree en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, la cláusula principal, vamos a poner aquí, es porque vamos a tal manera. Amó Dios al mundo. ¿Cuál es el sujeto que nos indica esta acción? En este caso, el sujeto, ¿quién es? Dios. Hasta aquí en el texto tiene el artículo, y recuerden que el artículo jo, que es un artículo masculino, y aquí en el caso de los sustantivos, en este caso es un nombre propio, en el caso de los sustantivos, cuando está, en este caso, nominativo, siempre hace la función, gramaticalmente hablando, de sujeto. El sujeto es Dios. El sujeto es Dios. La acción de amar al mundo, la acción de entregar al Hijo, perdón. ¿Cuál es el verbo? En este caso, el verbo principal. El verbo, porque tenemos varios verbos. Amó,
amó Dios al mundo, que entregó, edoken, o dio, o donó, es otro verbo. Pisteón, también es otro verbo, hopisteón. Otro verbo, tenga, eje, pero tenemos varios verbos, pero en este caso, ¿cuál sería el verbo principal que daría que encerraría la idea completa de que obviamente estos verbos serían subordinados al principal? Si estamos hablando de la cláusula principal y el sujeto es Dios, en este caso sería amó, exactamente, Roger. Es el verbo amó. El verbo amó, o el verbo amar, que es el verbo principal, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, egapese. ¿Sí? Y es un verbo, bueno, que ya está en este caso conjugado. ¿Cuál es el complemento directo en este versículo? El complemento directo, es decir, también hay un complemento directo porque cada verbo tiene su complemento directo, quienes reciben la acción o quienes ejecutan la acción, pero en este caso del verbo principal o de la cláusula principal. Hermano Rodolfo. Sí, por la terminación de esa cláusula principal tenemos ton cosmon. Así es. Muy bien. El ton cosmón, ¿sí? Vemos que es otro sustantivo que está en caso acusativo, y el caso acusativo hace esa función. ¿Sí? Complemento directo. Es al mundo. Complemento directo que recibe es al mundo. Porque acá también tenemos otro acusativo, eis auton. Pero en este caso no está haciendo referencia a recibir, sino todo el que cree en él. En este caso, este verbo está haciendo referencia a las personas que está mencionando, en este caso, monogénico, al único, al hijo único. Todo aquel que cree en el hijo unigénito tendrá vida eterna. ¿Y qué otras palabras relevantes o importantes tendríamos que considerar nosotros? Bueno, vemos algunas otras como Sir José. Bueno, sería las tres que tiene, bueno, las dos que tiene subrayada, el gar, Ujú. el gina La y esta conjunción gar, que en este gina. caso, ¿por qué? La conjunción, ¿por qué? Ajá. También profeta el gina y eis, que acaba de mencionar también usted. Eis. Ina, ¿sí? Que también es otra conjunción, que es a fin de que. Estas conjunciones, sabemos que las conjunciones su función es unir las frases o darle esa relación o esa coherencia a las frases. ¿A fin de qué? ¿Mm? Eh, este, jutos, jutos, que es un adverbio, está modificando entonces al verbo. Y obviamente este jutos, este adverbio, aunque modifica el verbo, pero tiene relación con el versículo anterior de Juan, el 15. ¿Sí? Ese adverbio que también está ahí. Y tenemos nuevamente más verbos aquí. Buen, eje, sustantivo vida, otro verbo. Tenemos algunas otras palabras
que están haciendo una función específica, pero como ya mencioné, aquí solamente estamos tomando en cuenta las más relevantes o las que dan el significado a esta frase. ¿Y por qué hacíamos este ejercicio o este ejemplo? Solo para tener en cuenta este análisis lingüístico que mencionamos, ¿sí? Cómo se podría hacer en este sentido un análisis lingüístico, que también lo vamos a hacer más adelante. Muy bien. José, el otro José y Jorge. Yo no sé si José también levantó la mano, José Romero y Jorge. Sí, profe, con respecto a ese GAR, como anteriormente mirábamos que habían unas conjunciones que eran coordinadas, no, conecta con el versículo anterior, aunque no esté ahí en la diapositiva, el GAR podría conectar con el versículo anterior, un ejemplo, el 15. Sí. Ujú. Bueno, está bien que sí, quería saber eso, tenía esa inquietud yo. Sí, algunos, el GAR lo mencionan como porque, pues, lo traducen puesto, porque, entonces es una conjunción que va a conectar exactamente con el versículo anterior. Y no solamente con el versículo anterior, sino en este caso sería con la idea de los versículos anteriores, del versículo anterior. Conecta con la idea anterior o complementa la idea anterior. José Romero. Buenos días, hermana. Buenos días, mis hermanos. Muy bien. Eh, bueno, bueno, mi hermana, yo tengo un pequeño, una pequeña duda con respecto al género del sujeto. En el español, cuando yo digo, bueno, si es masculino, bueno, es porque su género, o sea, es varón, ¿no? Tiene que ver algo con el sexo. Y si es femenino, bueno, mujer, ¿no? Pero en griego veo un género neutro. Entonces, sí, en español el género neutro para mí se orienta a otras cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? O sea, ¿en qué me ayuda saber si esto solamente es un concepto gramatical? ¿En qué me ayudaría, digamos, saber si ese sujeto es neutro? O cuándo me ayudaría, en qué circunstancias, si es femenino, si es masculino, si Ujú. solamente es un mero concepto gramatical, o en sí también se debería entender como en el español, ¿no? Mujer, No, varón. no. Es como usted lo ha dicho exactamente. Es solo un concepto gramatical para poder hacer la diferencia en estas terminaciones de los sustantivos que se encuentran en griego. Cuando se habla de neutro, no tiene que ver con género, tiene que ver con concepto gramatical. Es decir, hay palabras, hay conceptos que no que serían en este caso aplicables tanto para masculino como para femenino. El término espíritu en griego es neuma. Neuma es, o sea, no está categorizado como para nosotros el espíritu femenino, para una mujer femenina o el espíritu para, en este caso, el varón, que sería masculino. No, el espíritu es una palabra que no se define en este caso por categoría de género como lo entendemos nosotros, sino gramaticalmente. Y no solamente para cosas, Lorena, como en este caso, el espíritu no es una cosa. El espíritu es un sustantivo, en este caso igual propio, que hace referencia a algo que no determina, en este caso, como en el español, la categoría de género. Tenemos, por ejemplo, otro término neutro como obra, misión, que es ergon. O sea, neuma ya tiene una terminación, ergon ya tiene otra terminación que también es neutro y que nosotros sí le damos una categoría, en este caso de género. La obra ya con el artículo, la misión, pero en griego es neutro. Es, eh, es más una categoría, como usted ya lo dijo, gramatical. No hay que entenderlo desde la perspectiva de nosotros
en español, ¿sí? Unas categorías como ya bien marcadas, cuál es el masculino, cuál es el femenino, cuál es el neutro. Esto sucede tanto en el griego como en el hebreo. Hay palabras, hay conceptos que no solamente hacen referencia a cosas, sino que tienen esta categoría eh, gramatical y que obviamente es parte de esta gramática y este lenguaje, tanto hebreo como griego. Sí, Oh, mi hermana, bueno, una ujú. pregunta más, mi amada hermana. Bueno, en ese caso, el neutro o femenino, masculino, en el idioma griego, en cierto punto lo veo como algo irrelevante dentro de la lectura, porque no me va a indicar absolutamente nada, solamente un concepto gramatical. Así es, así es. Sí, si usted quiere, si queremos hacer una teología o una interpretación, porque aunque podría ser, voy a darles un ejemplo muy sencillo desde mi denominación. Personas que no han estudiado griego, hebreo, o si lo han estudiado, no han tenido en cuenta esa categoría gramatical, eh, lo han establecido como algo reglamentario. Por ejemplo, otra vez, en, en el Antiguo Testamento, tanto Dios como aquí en el griego, está en masculino. Pero, otra vez, hablando del espíritu, en griego está neutro y en el Antiguo Testamento, el ruaj, si nosotros miramos su terminación y ya sabemos cómo se identifican en este caso, tiene una terminación femenina, que ya podría igual dar pie, si queremos desde esa perspectiva gramatical hacer teología, se puede hacer. Entonces, ya, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas personas como en una reunión general dijeron, no se puede dar categorías femeninas a Dios. ¿Por qué? Porque el griego está y en el Antiguo Testamento en hebreo está en masculino. Ahora, es una defensa válida, pero equivocada, porque sabemos que gramaticalmente hablando, si miramos también en algunas terminaciones de nombres de Dios en el Antiguo Testamento, tiene a veces hasta un plural, ¿sí? O sea, son categorías, o más bien son perspectivas e interpretaciones que se hacen en este contexto equivocadamente, digo yo, porque se quiere defender a Dios ya desde una perspectiva muy occidental, masculina, ¿sí? En donde no se quiere dar pie a todo este movimiento feminista que se está dando. Entonces hay que tener cuidado también en no caer en estos limitaciones también y hacer teologías nuevamente que no estén afectando nuestro contexto y nuestra época actual. Creo que desde esta perspectiva no serían como defensas para decir que el movimiento feminista no debe estar en la iglesia, ¿sí? Creo yo. No sé si me di a entender con esto. Cuando usted dice Mm, que no, entonces no me es relevante que sea neutro o que sea masculino o que sea femenino. Sí es relevante. Ujú. claro, sí, hermana, porque en cierto punto, o sea, por ejemplo, saber si era un profeta varón o profetisa mujer, Así es. o es rey o era una reina, hay conceptos que me ayudan a entender el Exactamente. contexto y entonces al momento de decir que solamente lo voy a ver como un concepto gramatical, no me ayudaría mucho en Ujú. cuanto a la exégesis que queremos realizar. Hermana, aquí tengo un concepto que saqué de una lectura, dice, en griego hay tres géneros masculino, femenino. Dice que respectivamente el neutro, bueno, dice correspondientemente a la condición de macho o hembra. Ujú. Respectivamente el neutro, por su parte, es el género utilizado en diminutivos y nombres de crías. ¿Es correcto? Creo que por una parte tiene razón. No sé de qué autor sería este concepto, pero como ya le mencioné,
Neuma no es una cría y tampoco no es un diminutivo. Ergon, tenemos, déjeme recordar otro concepto, soma, que es cuerpo, también es neutro. Igual tenemos tenemos algunos conceptos que no están ni en diminutivo y que no hacen referencia a macho o a cría. No sé en qué contexto esté también hablando sobre esta designación de neutro. Hermano Jorge. Sí, profe, buenos días. En el verbo egapesen es un verbo aurístico, Naurista. aurista, perdón. Y aurista significa que no tiene, Auristo. auristo, significa que no tiene, digamos, prelevancia el tiempo, ¿no? Entonces, en algunos casos se usa, bueno, en la mayoría de los casos creo que se usa como pasado. Pero también podría ser presente ahí en el verbo amó, en vez de amó, amar, ama. Ujú. Bueno, el auristo, que es el tiempo, en griego tenemos 6 tiempos: el tiempo presente, tiempo futuro, tiempo imperfecto, tiempo auristo, tiempo perfecto, tiempo pluscuamperfecto. Tenemos un presente, como lo entendemos nosotros, y un futuro, y los otros 4 son pasados. Y cada uno de esos pasados tiene una connotación en cuanto a la acción del verbo. Y el auristo, tanto el imperfecto como el auristo, bueno, imperfecto, perfecto y auristo son tiempos pasados que tienen una designación o una definición cada uno de ellos del pasado. Se traduce exactamente, como usted lo dice, como un pasado que amó, que la acción se realizó y terminó. Pero hay algunos autores que nos van a decir, no hay que entender el tiempo como nosotros también lo hemos definido desde nuestro contexto occidental. Desde el contexto griego o desde la perspectiva griega, el tiempo más que tiempo cronológico tiene que ver con significado, con sentido, ¿sí? Entonces, ese de amor, exactamente, si igual decimos, ya pasó esa acción, entonces, ¿cómo en este tiempo, en nuestro tiempo actual, Dios sigue amando a la humanidad? Entonces, ahora igual hay algunos autores que van a hablar hasta de 6 tipos de auristo. Entonces, esa acción del verbo no es que ya terminó, no es que ya culminó, sino aún se sigue dando en estos 3 tiempos que hemos mencionado: el auristo, el imperfecto y el perfecto. Entonces, sí, no hay que entenderlo desde ese sentido como un pasado y se terminó. Recordemos que en español también tenemos esa designación: pasados, copretérito, pospretérito, me faltó el otro, pero son 3 también, y que cada uno de esos tiempos, aunque es pasado, siguen dando a entender que la acción del verbo se sigue dando, se sigue realizando. ¿Ok? Ok, ok, profe. Gracias. Alguien tenía, creo que ya, Yo, hermana, disculpe. Lorena. Sí, entonces, bueno, ya está, me puede corregir. Entonces, el neutro tiene relevancia, o sea, se puede decir que en griego, pues no determina que no determina a un género, a diferencia que el español. Y entonces, para una interpretación, pues no, haciendo un estudio en la interpretación, podemos basarnos para saber a quién se está dirigiendo o a qué género se está refiriendo, podemos decir, nos podemos valer desde el contexto Así es, para sí, poder hacer una buena interpretación y una categoría gramatical como usted nos indica. exactamente. Una buena. Tiene que considerar. Y yo, bueno, Ujú. ya, a diferencia de que ya, como usted indicaba, que tanto en el hebreo como en el griego,
está definido que el espíritu, o sea, neuma, pues no, el Espíritu Santo está determinado como masculino. Y no No, alejarnos del tampoco griego ante es, los estudios de ahora, en el estos griego, del perdón, en el movimiento griego es feminista. neutro. En el Antiguo Testamento, perdón, en el hebreo tiene una terminación femenina, ruach. Ah, ok, ok, ya. Nosotros en nuestro español le damos una categoría masculina, el espíritu. Ujú. Pero en realidad en griego sería neutro, o sea, nada tiene una categoría masculina, gramatical, y en el hebreo tiene una categoría femenina, dependiendo no dependiendo, sino más bien de acuerdo a las reglas gramaticales que nos dice cómo identificar los sustantivos, tanto hebreos como griegos. Ok, muchas gracias, maestra. Listo. Listo, entonces vimos ya aquí un pequeño ejemplo de cómo tenemos en cuenta, cómo podríamos hacer el análisis, no solamente teniendo en cuenta los aspectos gramaticales, sino también el contexto histórico. Pero en este caso hicimos los dos análisis gramaticales. Bien, con eso terminamos entonces nuestro punto número 2 y vamos al punto número 3. Y es lo que nos corresponde mirar el día de hoy, ¿sí? Los recursos bibliográficos para el uso del griego. Bueno, y no solamente recursos bibliográficos, sino vamos a utilizar otro tipo de recursos digitales que nos puedan ayudar en trabajar no solamente la traducción del texto griego, sino también analizar en las palabras y que nosotros tengamos o que queramos conocer su significado. En primer lugar, vamos a mirar textos en griego, versiones bíblicas, interlineales, concordancias, clave lingüística y recursos electrónicos. Es decir, este tercer punto lo vamos a conocer en estos 3 puntos. Textos en griego, pueden ser en físico o digitales, pero como ya he dicho, nos gusta más los físicos porque como que es más fácil trabajarlos, o para los que todavía no estamos tan acostumbrados a la tecnología. Versiones bíblicas, tenemos varias versiones bíblicas, interlineales, concordancias, clave lingüística y recursos electrónicos. Yo les mandé en el aula, hay un recurso, hay una hojita, déjenme buscarla, me olvidé, aquí está, para ponerle aquí podamos ver. Esta hojita, este PDF está como material, y ustedes deben de haberlo ya bajado y tenerlo ahí, donde está especificado cuáles son ya en cada punto descrito o el listado de esos recursos. Empezamos con el primero, textos en griego. El más conocido, que en este caso es el texto o la versión del Nuevo Testamento en griego que debemos de usar o que los estudiosos han considerado como el texto oficial. ¿Por qué? Porque recoge ya toda la investigación bíblica del texto del Nuevo Testamento, es esta versión de Nestlé y Kurt Aland. Se conoce como el Nuevo Testamento griego o Greek Nuevo Testamento, conocido como Nestlé Aland. ¿Sí? Y tiene varias ediciones. Ahorita está en la edición 28, me parece. Entonces, el Nuevo Testamento en griego, el que se considera oficial para el trabajo de traducción y también para considerarlo como un texto que se acerca a los originales, sería este. ¿Sí? Y que está en varias versiones. Yo tengo aquí uno, pero ahorita tenemos esta es la 24, me parece. Tengo la versión 28. Todo está en el Nuevo Testamento en griego. Ahorita vamos a mirar algunos otros elementos de este Nuevo Testamento.
¿Por qué se considera este? Porque como ya dije, recoge todos los aportes o todo el trabajo de la investigación bíblica. Por ejemplo, si han oído que por ejemplo, en Marcos, y algunas versiones en español solo lo dicen, pero no hay toda la explicación. Marcos 16:8, hasta ahí sería el pasaje original, 16:8. Ya del 16:9 en adelante son pasajes interpolados o que en algunas versiones va a decir no se encuentran en los originales. Esa explicación del saber por qué no, en qué versiones, o más bien en qué manuscritos se encuentran y en qué manuscritos no se encuentran, este Nuevo Testamento nos lo va a explicar en su parte que se conoce como aparato crítico. Ahí nos va a decir cuáles son los manuscritos que lo contienen y cuáles son los manuscritos que no lo contienen. Eso ya es un trabajo que han hecho entonces los estudiosos de crítica textual y que esta versión de Nestlé Ala lo ha retomado. Por eso se considera la versión oficial o el Nuevo Testamento oficial para este trabajo de interpretación y traducción, porque es el que trata de acercarse al posible original. Tenemos un segundo, O'Callaghan José, Nuevo Testamento griego-español. Tenemos otro, Cantera Burgos, Francisco, Sagrada Biblia, versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego. Aquí ya tenemos 3 que nos hablarían del texto griego y otras versiones más que tenemos, pero los más conocidos son estos y como ya les mencioné, si queremos conocer sobre todo lo que ha hecho la investigación bíblica, con este primero es el que tendríamos que sí o sí tener como texto base para ello. Sí, Rodolfo, voy a explicarles el aparato crítico. Como decía, va a haber versiones aún de la Biblia en español que ya van a decir tal o cual pasaje, tal o cual versículo no se encuentra en los antiguos originales. Aquí yo tengo una copia del Evangelio de Lucas. Del Evangelio de Lucas en griego de este mismo texto. Ahora, la versión actual tiene otro tipo de presentación y de explicación. ¿Sí? La versión o la edición 28 acá tiene algunas explicaciones, pero sigue teniendo el aparato crítico en la parte de aquí abajo. Entonces, estamos en Lucas 1, del 14 al 25. 1, 26 al 36, aquí nos dice. Pero aquí, bueno, déjenme ver dónde. Aquí, el 28, ¿sí? El versículo 28 de Lucas. Kai eiselton prosauten eipen, jaire que eragitomene jocurios metasu. Y tiene un numerito aquí, 1 y una M. Entonces este numerito 1 nos lleva al pie de página y aquí tiene el 28. Y después en el 28 tiene entre corchetes una A y tiene so. Esta palabra so, que no se encuentra, o más bien, que se encuentra aquí, esta es la variante. ¿Qué podríamos decir? Así le dicen los críticos textuales a las palabras, a los versículos, a las letras aún, pasajes a veces enteros, como ya les mencioné de Marcos, le conocen o le han denominado los expertos como variantes que presentan los manuscritos. Entonces esta va a ser la variante. Y la ponen aquí la variante y después explica, estos serían las letras griegas y algunas hebreas, mayúsculas, esta es una hebrea y las demás son griegas. Estas letras griegas y hebreas son las abreviaciones o las designaciones que le dan los estudiosos a los manuscritos antiguos. Entonces van a poner en orden los manuscritos que se consideran más antiguos, aquí,
la familia de los manuscritos, que también le ponen algunos números, las versiones, sir, copta, arameo, y después van a poner a los padres de la iglesia, los comentarios de la iglesia. Algunos van a poner, obviamente, arriba tiene algunas letras que indica que serían las versiones. Y después tenemos dos slash para entonces hacer la referencia de la variante que se tiene en otros y con las palabras que obviamente va a complementar ese versículo y va a hacer referencia a cuáles son las que, es decir, esta variante, ¿dónde se encuentra? ¿En qué manuscrito se encuentra? Aquí es donde se encuentra. Acá es cómo cambia esa variante. Lo mismo tenemos acá. So, Eurogomene. Sí. Todo esto nos va a indicar dónde se encuentra y dónde no se encuentra. Ahora, esta A, B y C son tres letras que los estudiosos han dado a la confirmación o a la certificación. Es decir, la A significa que es certera que hay esa variante. La B que está en sí y en no. Y la C que casi no están seguros de que sea certera esa variante. Entonces, ya dije, estas letras indican los manuscritos o los códices. En este caso, la Aleph indica el códice sinaítico. La B, el códice vaticano. El códice Leningrado, el códice washingtoniano, y así sucesivamente. La familia de manuscritos. ¿Dónde se encuentra esta variante? O los cambios que hay con esta variante. Este es el aparato crítico que va a tener entonces el texto del Nuevo Testamento griego, de Nestlé Alam, o el que mencioné en el primer minuto. Van a preguntar a lo mejor algunos, ¿y cómo yo voy a saber todos estos números? ¿A qué se refiere? ¿Qué se refieren estas siglas? SIR, COP, AR, GEO, origen y todo lo demás. El Nuevo Testamento en griego, en su introducción, tiene toda esa explicación y toda esa lista de letras y números. Entonces, va a hacer la indicación qué significa 561, 579, 700. Acá lo va a tener en su introducción. Hay versiones, o más bien hay ediciones, en este caso tiene una introducción al castellano, al español. Hay otros que tienen completamente en inglés. Para aquellos que manejan el inglés, lo pueden usar también. O los que no, pueden buscar uno que tenga la introducción en castellano. Y otra de las cosas que tiene al final un pequeño diccionario básico. Entonces, no necesitamos aprendernos de memoria todo esto, solamente tener esta herramienta, y como ya les dije al principio, tiene toda la explicación, cómo se utiliza también el aparato crítico y qué significa la Aleph, en este caso la Aleph, la beta, la lamed, en este caso es la W y la Si. Y también las demás, el alejandrino, el besae, todas estas letras mayúsculas hacen referencia a los códices o los manuscritos que se consideran más antiguos, y lo demás tiene que ver con la familia de estos mismos manuscritos y de esta manera los identifica. Lo otro tiene que ver con los comentarios o los documentos de los padres de la iglesia. Es el famoso aparato crítico. No. Bueno, el diccionario, ¿a qué se refiere con el diccionario que tiene aquí? Este es un diccionario muy pequeñito, el que tiene el Nuevo Testamento. Hay otros diccionarios más amplios, que eso ya lo vamos a mirar después.
Entonces, ese sería el aparato crítico del Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con la Biblia hebrea, la edición stuttgartensia, que es la que se considera la oficial, porque también tiene o recoge, como ya mencioné, los estudios o los avances de la investigación bíblica. Tengo entendido que las sociedades bíblicas ven de estos Nuevos Testamentos, aún en la Biblia hebrea también. Ok, entonces textos en griego, lo primero es entonces tener la versión en griego del Nuevo Testamento. Y sobre todo esto, como ya les mencioné, porque hay algunas versiones en griego que no recogen estos cambios o estas variantes. Entonces hay que mirar o hay que comparar esas versiones que tengamos, ya sea en digital también. Después de ello tenemos versiones bíblicas. Cuando hablábamos de versiones bíblicas, tenía que ser versiones que sean de otra designación. Sabemos que nosotros consideramos la Reina Valera como nuestra versión oficial, pero hay que, aparte de la Reina Valera, tener otras versiones que nos lleven entonces a hacer un trabajo comparativo, porque como ya mencionaba, si no tenemos la herramienta del griego tan desarrollada, otras versiones nos pueden ayudar también para eso. Tenemos Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, la Biblia de Dios para todos, la Biblia del peregrino. En este caso, no hay que tenerle miedo a las Biblias que son de otra confesión. Hay que mirar los aportes que nos dan. La Biblia ecuménica, que también se ha hecho con sociedades bíblicas. Biblias en otros idiomas, porque si también ustedes han escuchado a algunas personas que cuando exponen el texto bíblico van a decir la King James, que es la de inglés la más conocida, traduce esta palabra o esta palabra la coloca de tal modo. Entonces está bien. Pero en este caso tenemos versiones antiguas, que aquí igual nos lleva a otro desafío, poder aprender el latín, como la Vulgata Latina, que es la primera versión que se hace a latín. Y bueno, que algunos autores van a decir que este latín o esta Vulgata va a ser como la base también para otras versiones en español. En inglés, en algunas lenguas étnicas, que todo este trabajo ya se ha realizado también por las sociedades bíblicas. ¿Verdad? Sabemos que igual en las lenguas étnicas hay palabras que no tienen una comparación o una traducción, o no hay una palabra, ¿sí? Del texto bíblico que pueda a lo mejor usarse en esa lengua específica. Entonces, bueno, y va a depender también de como ya vimos, de nuestro propósito, de nuestro contexto en la traducción del texto bíblico. Vi por ahí una mano levantada, no sé si fue de José o de Jorge. Sí, profe. Los últimos descubrimientos que hay, bueno, se ven varios documentales, ¿no? Donde hay análisis sobre muchos, digamos, investigaciones que hacen. Eso, digamos, no estaría incluido todavía en estos diccionarios que nos han mostrado, porque ellos creo que la fecha más antigua creo que es el 78, 80 más o menos. ¿Qué descubrimiento? Porque el descubrimiento de la Biblia hay mucho. No, por ejemplo, en los documentales hablan sobre todo lo que implica los rollos del Mar Muerto, ¿no? Cómo pueden encajar eso, ¿no? Sí. En este caso, recordemos que los manuscritos del Mar Muertos más tiene que ver con del Nuevo Testamento, no tanto como las cartas, ni con las cartas generales, cartas paulinas, sino más bien con los evangelios gnósticos y sobre todo del Antiguo Testamento. Sí, las nuevas ediciones, como le decía, que yo tengo,
es una edición ya más antigua, pero la edición actual, que es la 28, me parece, del Nuevo Testamento, ahí sí tiene algunos otros aportes más de esta investigación. Pero tenemos un montón de bibliografía también con respecto a estos descubrimientos del Mar Muerto. Hay bibliografía que hace referencia a eso, tanto en inglés, en alemán. Sí, es cierto, hay poco en español porque casi siempre donde se hace primero estos documentos es en estos idiomas y después llegan al español. Después de que se traducen, llegan al español. Pero sí hay en este sentido esta inclusión en esta edición que ya le mencioné, en la edición 28. Entonces, las versiones bíblicas, ¿para qué nos van a ayudar? No solamente para poder leer en otro texto el versículo o el pasaje que estemos analizando, sino que nos va a ayudar también a mirar cómo es que estas versiones han traducido este pasaje o aquella palabra que necesitamos conocer. No necesitamos tener a lo mejor todas las versiones, pero por lo menos unas 4 que sea la de mayor interés para nosotros, que nos pueda ayudar para eso. Ya sea en nuestro idioma, que es el español, o también puede ser en otros idiomas. Todo esto nos ayuda entonces a poder hacer este análisis y sacar entonces nuestra interpretación, ¿sí? Obviamente, considerando siempre el primer idioma, que en este caso es el griego. Siguiente serían los interlineales, concordancias, clave lingüística y recursos tecnológicos. Vamos entonces a mirar aquellos en clave lingüística, que es del Nuevo Testamento. Estos documentos en clave lingüística del Nuevo Testamento, como dice aquí, va a analizar no solamente el vocabulario, sino también las formas gramaticales en el orden en que están ocurriendo en el Nuevo Testamento o como se están presentando en el Nuevo Testamento. Uno muy conocido que está, aquí yo lo tengo en español, pero sí está, perdón, en inglés, pero sí está en español, ¿sí? De este señor Max Cervitz, o 2 autores. Es un análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento. Todo este trabajo, como ya dijimos, no solo del vocabulario, sino su forma gramatical, que nos va a ayudar a poder entender la palabra que estemos investigando. Otro recurso que es de esta institución que estaba en Argentina, el ICEDET, clave lingüística del Nuevo Testamento griego. Si se dan cuenta, tienen fechas muy antiguas, pero son documentos clásicos que no varía en qué sentido, porque el texto del Nuevo Testamento ya está organizado gramaticalmente, lingüísticamente, como lo leemos y lo conocemos. ¿Qué es lo que va a variar en este sentido? Es el análisis, la guianza del Espíritu y de Dios para una interpretación. Ese sentido que tiene va a ser guiado para poder aplicar ese sentido a nuestro contexto actual. Recordemos que en este tiempo es donde se está dando ya mayor apertura a estos estudios desde sus idiomas originales. Antiguamente no. Bueno, sí, antiguamente, pero en otros contextos, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en América Latina, el espacio y las oportunidades se han abierto. Ahora miramos no solamente en instituciones teológicas, sino también en otros contextos, que se está enseñando el griego, se está enseñando el hebreo para la interpretación. Todavía habrá contextos que no se abren a este tipo de estudio. Entonces, aunque sean fechas muy atrás a nuestro siglo que estamos, pero siguen siendo relevantes obviamente van a ser los pioneros en este tipo de trabajo desde América Latina.
Entonces tenemos dos, pero pueden haber otros más, que son clásicos, digamos así, que se han trabajado o se han estudiado en este sentido. Estas dos. La de clave lingüística. Yo tenía este. Ya vamos a mirar el interlineal. Déjenme ver. Creo que sí tenía. Déjenme ver si encuentro este. Autor, sí yo tenía el. Voy a ponerles no tiene nada que ver con el texto bíblico, pero sí con el griego clásico, este ejemplo de clave lingüística. Aquí está haciendo un análisis, en este caso, de un texto de Protágoras. Si están viendo, déjenme ver si puedo hacerlo más grande. Baja esquina. Baja. Aquí tenemos, es una frase de Protágoras. Panton metron antropos. Protágoras. ¿Cuál es su frase? De todas las cosas, la medida es el hombre. ¿Y cuál es ese análisis lingüístico? En este caso, va a ser el de metrón. Y aquí da entonces la explicación. Metrón en el sentido de la medida de que la referencia, el punto de partida de todo es el hombre. Y después hace el análisis de antropos. Como ya dijimos, no solamente va a dar el vocabulario, sino también aparte del vocabulario, dijimos las formas gramaticales en el orden que están ocurriendo, en este caso, en el Nuevo Testamento. Pero entonces dice, es el término usual que en griego antiguo designa al ser humano. Entonces, no solamente antropos significa o se ha traducido como hombre, sino más bien antropos hace referencia a lo que es el ser humano como en general. Engloba al hombre, que es otro término griego, aner, y a la mujer, que es el término para mujer, buné. Y en este caso, toma en cuenta pantón. Pantón, que es de panta, un adjetivo indefinido, es una forma de genitivo, de plural, de género neutro, que traducimos con todos. Bueno, y aquí da la explicación de por qué se utiliza este término pantón. Lo hacemos muchas veces para suplir la carencia de un género neutro en castellano. Sin embargo, en este caso podemos hacerlo bastante bien. El hombre, aunque otra vez está como limitando, porque cuando leemos el hombre, creemos que solamente se refiere al género, en este caso masculino, pero ya con esta explicación tendríamos que traducir o darle el sentido a esta frase: el ser humano es la medida, o de todas las cosas, la medida es el ser humano. Así sería la traducción y este sería un ejemplo entonces en este caso de la clave lingüística. El Nuevo Testamento de A. Robertson es de clave lingüística. Bueno, vamos a tener ahorita vamos a dar respuesta a estas preguntas en lo que estábamos mirando en esta lista. En esta lista que hemos mencionado como qué es la clave lingüística y cuál es su función. Y después vamos a mirar
otros textos en este sentido. Sí he leído a Robertson. Podríamos decir que sí es como una clave lingüística, pero a veces como que no amplía mucho también la explicación de cada una de esas palabras. Solo da como la traducción y nada más. Que está un poquito relacionada con lo que sería también el interlineal. Sí, la clave lingüística, como ya vimos, tiene que ver con decir lo que significa la palabra y algunas veces no amplía, pero sí da algunas características de esas formas gramaticales, cómo se encuentra en el pasaje, como veíamos, por ejemplo, cuando hicimos de Juan 3:16, nosotros podríamos entonces, después de cada palabra, poner su traducción y poder decir, es un verbo que está en tiempo aorista. Nada más así. Entonces, ese sería un análisis en clave lingüística y de esta forma está presentado estos autores que se han mencionado aquí. Un segundo grupo dentro de este punto número 3 sería el léxico. El léxico de Alfred Tuggy, que también anda ahí circulando en PDF, de léxico griego-español del Nuevo Testamento, mundo hispano. George Fitch McKibben, nuevo léxico griego-español de la Casa Bautista. Aquí en inglés, un léxico del griego del Nuevo Testamento, serían sus autores. Otro, Bauer Walter, también en inglés, un léxico del Nuevo Testamento y de todas las otras palabras o de la literatura cristiana que es de ese tiempo, en este caso del siglo I. Y como ya mencionamos, vean las fechas del 79, pero como ya mencioné, no hay en este caso no hay afectación, porque la palabra neuma sigue siempre traduciendo espíritu. El léxico, entonces, una de sus funciones, aparte de que nos va también a dar en la traducción, nos va a poner el vocabulario, en este caso de las palabras del Nuevo Testamento, y también entonces nos va a mencionar la relación que tiene este vocabulario con el contexto, en este caso, del Nuevo Testamento. O nos va también a listar todas las palabras del Nuevo Testamento. Y también no va a ampliar a lo mejor toda una explicación como un diccionario que tiene, como por ejemplo, el diccionario exegético y teológico. El diccionario exegético y teológico del griego del Nuevo Testamento, ya su nombre lo va a indicar, todo lo que va a hacer. En cambio, el léxico solamente nos va a listar las palabras, nos va a dar a lo mejor su traducción y alguna relación que tenga con algunas otras palabras o la relación que tenga en el Nuevo Testamento. Sí, exactamente. No, el que les mandé el que está en línea no aparece con aparato crítico. La mayoría del Nuevo Testamento en griego que están en línea no aparecen con aparato crítico. Por lo regular está en físico. Ya voy a buscar, bueno, yo estoy en un contexto de estudiantes donde ellos, jóvenes, donde ellos buscan, hablaré con la hermana Leti, porque yo tengo ese Nuevo Testamento con aparato crítico, pero vamos a hablar con ella cómo podemos hacerle llegar. Ok, entonces tenemos estos léxicos. Solamente tenemos 2 que están en español. Otra vez, los que manejan inglés también pueden buscar estos libros.
Algunos son difíciles de conseguir también. Concordancias. El tercer grupo, las concordancias. Para comprender conceptos teológicos y poder relacionar sus usos entre sí. Ya que si necesitamos contar con información sobre la etimología y la historia de los términos y sobre todo los sistemas teológicos que emplean. Es decir, una concordancia, digámoslo así, mucho más amplia nos ayuda a esto. Comprender conceptos teológicos, relacionar los usos entre sí y si necesitamos tener información sobre la etimología y la historia de estos términos o los sistemas teológicos que están empleando esta palabra. Cuando hablamos de sistemas teológicos, es decir, a lo mejor en este caso, en la literatura profética, ¿cuál es ese término o cómo se está utilizando ese término? Y tenemos entonces una lista de estas concordancias. C.P. Danger, Concordancia de las Sagradas Escrituras, que también está en español, el 78 de la editorial Caribe. Pedro Ortiz, Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas. Hugo Peter, Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento, España, editorial CLIE. Genga, la Concordancia Analítica Greco-Española del Nuevo Testamento. Packer Jorge, Léxico, Concordancia del Nuevo Testamento en griego y español. Pero aquí tenemos, la mayoría están en español, que nos pueden ayudar entonces a... hay algunas Biblias que traen una breve concordancia, ¿sí? Se pone la palabra pecado, dan una pequeña definición y después le ponen las citas en donde también se está utilizando esa palabra en este caso como pecado. Entonces, en este caso, estas concordancias van a ampliar la información en este sentido de esta palabra, su concepto teológico sobre todo. Y donde esa palabra se está utilizando, el sistema teológico que están empleando. Todo esto nos va a ayudar entonces, creo yo, para nuestra fase final, que en este caso sería ya para llegar a la exposición e interpretación del texto. Bueno, al revés sería interpretación y después la exposición del texto. Hay obviamente concordancias en griego como esta, concordancia greco-española, término griego y su traducción al español. Siguiente son los diccionarios. Los diccionarios tenemos diccionarios que nos hacen un estudio exhaustivo de las palabras seleccionadas del Nuevo Testamento. Y este que tenemos de Balf Schneiders, Diccionario Exegético del Nuevo Testamento. Son 2 tomos. Por ejemplo, tiene la palabra ágape y da toda la explicación. Primero, qué significa como sustantivo, como verbo, como adjetivo. Y también el contexto a veces, una pequeña reseña de cómo se entendía, cómo se entendía en el contexto griego esta palabra o cómo se usaba esta palabra. La diferencia entre el diccionario y el léxico, lo mencioné, en este caso el léxico solamente da la lista de las palabras, léxico griego-español. Creo que por aquí tengo uno, vamos a mirar el léxico. Y el diccionario, para que veamos la diferencia del léxico. Tengo de Tuggy.
Griego español del Nuevo Testamento. Tú. Aquí tenemos, entonces, primero, la alfa. Da la explicación, cómo se escribe, qué significa y también cuáles serían sus usos. Ujú. Los usos, como negativo, como copulativo o como aumentativo. Ujú. Y después empieza la explicación, Aarón. Nombre propio y menciona. Ujú. ¿Se dan cuenta? Hace algunos acercamientos sobre por ejemplo, este personaje, Aarón. ¿Mm? Y tiene una relación con el hebreo. ¿Mm? Y no da más. Este es el léxico. La lista de las palabras, su significado y algunos acercamientos a lo que se refiere ya sea este personaje o esta palabra. Y la cita donde se podría encontrar también. Este sería en cuanto al léxico, que lo podríamos entender como diccionario también, pero por su diferencia de presentación y de explicación de cada palabra, no es un diccionario, porque si vamos a ver en diccionario, sobre todo de Barbs, déjenme ver si tengo una de Barbs, sobre todo para que puedan mirar la diferencia entre este léxico y sobre todo este diccionario de bueno, aquí está un ejemplo del diccionario de Barbs, el tomo 1, de la A a la capa. Es decir, nosotros lo buscamos, lo miramos, Aarón, hermano mayor de Moisés, y hay algunos citas donde se utiliza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y algunas abreviaciones que tienen que ver con el significado. En este caso no hace el acercamiento como dice en el léxico. Y como esta palabra no tiene mayor explicación, no hay más referencias sobre ella. Pero tenemos esta palabra, Abba. Abba significa padre. ¿Cómo sería la transliteración para su lectura? El significado. Y aquí hay entre paréntesis invocación. O sea, tiene otro uso también la palabra Abba, como invocación. Y en cambio, esta palabra sí da más explicaciones. En arameo, aquí están cómo lo va a describir este diccionario. Primero, en arameo. 2, en la literatura cristiana primitiva. 3, este término en Pablo, en los escritos de Pablo. Y 4, este término en las palabras de Jesús. Y toda la bibliografía donde se basa y también uno podría utilizar para ello. Entonces aquí está el primer punto, Abba en arameo. Y tenemos la explicación en estos 3 puntos. Entonces, sobre todo esta palabra, en el diccionario la explica. En este caso es un sustantivo, no lo da.
Pero si buscamos, lo mismo como Abraham, a ver si hay un verbo. Estos son sustantivos. Ágape, a ver si encontramos ágape. Para mirar, o agapao. Ágape. Como sustantivo, entonces aquí sí le amplía un poquito más. Ágape, el sustantivo, amor. Agapao, el verbo. Agapetos, el adjetivo. Amado, muy querido. Y también, aquí está la explicación, uso del grupo de vocablos en el Nuevo Testamento. Contenidos semáticos y campo referencial. Agapao y agape en los grupos escritos del Nuevo Testamento. En los sinópticos, en las cartas paulinas, en las cartas de Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses y pastorales, en Juan y en Primera de Juan y Tercera de Juan, en el resto del Nuevo Testamento, y por último, ágape en Judas 12 al 5, y el término agapetos. Por ejemplo, este término ágape, en este diccionario, como ya mencioné, es un diccionario exegético del Nuevo Testamento. O sea, amplía un poco más de información que el léxico. Hasta aquí sí está comprendido. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el interlineal hay algunos textos que no aparece su análisis gramatical. No aparecen unos textos, ¿qué, perdón? No aparece su análisis gramatical. Por ejemplo, en Mateo 17:21, ¿no? ¿Eso qué significa o por qué no lo... No, solamente aparece la traducción, pero no el análisis gramatical? No, en el interlineal no va a aparecer el análisis gramatical. Seguro Oh, no no. aparece la traducción. Claro, la traducción donde indica los verbos, qué tipo de adjetivo, qué tipo de... Cada una de las palabras es, ¿no? Ya vamos a ver ahorita, pero no aparece el análisis, solamente la traducción. La traducción, perfecto, ok. Es diferente el interlineal a Ya. un análisis gramatical Ok, que hay sí, en otros recursos. sí, me confundí. Ujú. Veamos entonces, bueno, terminamos entonces con las concordancias, la diferencia entre concordancia, perdón, entre léxico y diccionario. Entonces ya vimos un ejemplo de este diccionario, de este señor Val, o de estos señores, Val Schneider. Diccionario exegético del Nuevo Testamento, son 2 tomos. Para mí es uno de los diccionarios en español mucho más amplio que algunos otros que tenemos. Aunque hay en inglés, también de esta forma, como este señor, Peter Friedrich, Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, desafío, este señor, Pavón de Urbina, Diccionario Manual Griego-Español, que también por ahí anda, si ustedes buscan en el internet, Diccionario Vox griego, y lo van a encontrar. Pero en este caso, es un diccionario no bíblico, sino más de griego en general. Este diccionario de El Satames es el que se encuentra en el Nuevo Testamento al final, pero también está de manera separada. Diccionario conciso, aquí ya esta palabra lo indica, griego-español del Nuevo Testamento. Gangutia, Elvira y otros, Diccionario Griego-Español, volumen del 1 al 10. También este diccionario es un diccionario en general del griego, no es bíblico, pero nos puede ayudar también para tener otra perspectiva más, no tanto teológica ni bíblica, sino cómo se utilizaba o cómo se traducía la palabra griega en especial, que a veces no difiere, obviamente. López Pozo Francisco, diccionario español, griego, y aquí va a unirle el latín. Entonces tenemos estos diccionarios y algunos otros más que hay con respecto a los diccionarios.
Y llegamos al interlineal, que nos preguntaba nuestro hermano. El más conocido es el de Francisco Lacueva. Texto en griego y la traducción al español. ¿Cuál es el propósito? O más bien, ¿cómo está presentado este texto? Está el texto en griego en la parte de arriba y la traducción al español en la parte de abajo, en cada palabra griega. Y tenemos, como ya dije, el más conocido de Francisco Lacueva, Nuevo Testamento interlineal. Él tiene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Otro que tenemos de Vidal César, el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Y también tenemos un tercero, el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, de la Sociedad Bíblica Colombiana. Déjenme, no, creo que no tengo. ¿Cuál es la función del interlineal? Ya no necesitamos traducir nosotros, ya está la traducción ahí. Pero a veces esta traducción es muy literal. Déjenme ver dónde tengo mi interlineal. Bueno, déjenme buscarles entonces el ejemplo del interlineal. Aquí yo tengo un interlineal, pero es diferente a los que les mencioné. Dice, Nuevo Testamento interlineal griego-español de los manuscritos bizantinos, texto mayoritario, con las variantes más significativas del texto reservos, en paralelo con las versiones Reina Valera. Y aquí tenemos entonces un ejemplo del interlineal. Este es Mateo. Mateo, ¿qué versículo me dijo? ¿Qué capítulo y versículo para verlo? Hermano Jorge, creo que fue. Sí, es en Mateo 17:21. Pero yo estaba entrando al interlineal que nos dieron en Logos Calogos, Ujú. y ahí había una descripción de cada uno de los verbos, ¿no? De cada uno, perdón, de las palabras. Ah. Aquí como por ejemplo, Mateo 1:1. Entonces, las letras negras son el texto completo. Biblos, Geneseus, Yesou, Cristou, Juío, David, Juío, Abraham. Entonces, le da la traducción, la palabra griega y la traducción. No es fonética, en este caso, quien puso aquí. Fonética no, porque no nos está dando cómo se leería. Algunos sí, otros Mm, no. Ujú. sí, En este no, no, caso, perdón, a lo que iba yo es que, por ejemplo, así como en este texto, si encuentras una palabra griega kai, entonces en el interlineal que nos ponían en Logos Calogos, siempre lo subraya en la parte de abajo y te dice que es una conjunción, ¿no? Igual, ajá. el tipo de verbo es un verbo aorista, es Pero ese es activo y eso, ¿no? otro, claro, ya entendí, pero ese Ya. es otro recurso digital para ya hacer el análisis. En este caso, un interlineal de Francisco Lacueva o como este es así. Ok, ya. En este caso está al lado, pero en el de Francisco Lacueva está todo primero toda la línea Ujú. y abajo está Biblos, libro, Geneseos de origen, Yesou de Jesús, la traducción, ya lo que significa. Y de este lado está, como ya dijimos, el paralelo, la Reina Valera del 909 y la del 60, cómo traduce. Entonces, por un lado tenemos la columna de griego y su traducción, y acá tenemos ya todo el texto bíblico. Entonces,
La función del interlineal es, si no queremos nosotros traducir todo ese trabajo de análisis, de buscar la palabra y de traducir, el interlineal nos ayuda. Personalmente, yo no utilizo el interlineal. Porque a menos de que haya una palabra que no pueda encontrarla o entenderla, lo utilizaré. Pero creo que lo más interesante es enfocarnos o más bien enfrascarnos en todo este trabajo de investigar, de buscar. Y así aprendemos más el griego también, todo lo que hemos conocido del griego, utilizar el diccionario, recordarnos las declinaciones de los sustantivos, de los verbos, cuál es una conjunción, por qué es una conjunción, o sea, todo eso nos ayuda, a menos de que sea necesario utilizar el interlineal, hay que usarlo. Es un buen recurso, pero yo personalmente no lo recomiendo ni a los estudiantes y yo tampoco lo uso mucho. Preferiría más el recurso que usted mencionó, porque a veces ahí nos dice auristo. Pero ¿y por qué un auristo? Y a veces las terminaciones del auristo difieren. ¿Y por qué un auristo? Entonces ahí hay que investigar un poco más. Y eso nos ayuda, como ya mencioné, a practicar el griego, toda la gramática griega. Otros recursos, como tenemos a este señor, Manson Roger, una guía textual del griego del Nuevo Testamento, obviamente está en inglés, y otro sería el griego del Nuevo Testamento, editado por Paul Allen y este señor. Tiene que ver con la investigación de la crítica textual, este Nuevo Testamento. O sea, todo un recurso con respecto al uso o para el uso del griego para el Nuevo Testamento. Pues ya vimos recursos físicos, pero que aunque son físicos, también andan por ahí circulando algunos en el internet, en PDF. Y llegamos entonces a los recursos electrónicos. Y también tenemos algunos recursos electrónicos para ello. La CompuBiblia, que es muy conocida, y que son discos compactos con distintos textos y versiones bíblicas. Y dentro de esas versiones bíblicas está el griego, y que ahí puede ayudar igual también para el análisis de cada una de las palabras. Algunas Biblias de estudio, ahí están las direcciones que también nos pueden ayudar para este tipo de trabajo. Algunas Biblias de estudio obviamente van a tener la palabra griega o la palabra en español y van a explicar de dónde deriva y algunas aproximaciones a su significado. La Biblia Gateway, que también está en línea, que también hay varias versiones, entre ellas la griega, ustedes pueden en inglés o en algunos otros idiomas, ustedes pueden ingresar para poder tener, por ejemplo, ahí varias versiones o comparar varias versiones. El software bíblico Logos, la serie 10, es una biblioteca académica bilingüe, es una biblioteca externa de libros en forma electrónica, y aparte de libros de algunas temáticas, están las versiones de la Biblia y en este caso el Nuevo Testamento en griego, entre otros. Aquí pueden ingresar y aquí está un interlineal del Nuevo Testamento, como ya mencionamos. Ahora, este software bíblico, este compu, son obviamente recursos que deben de comprarlos para poder entonces tener todo este acceso a este documento a estos documentos que se menciona aquí. Otro es BibloWorks, programa en inglés, una biblioteca con más de 100 traducciones de la Biblia, incluye el Nuevo Testamento en griego, pero yo no sé si sea por el idioma o algunas otras cosas que cuando ingresamos no se abre la página.
el Nuevo Testamento en griego, un sitio de internet donde se encuentra el Nuevo Testamento en griego. Así ustedes pueden buscar Nuevo Testamento en griego o Greek New Testament y se abre la página y ustedes ahí encuentran el Nuevo Testamento en griego. Y por otros más bien, otros, pueden ustedes ingresar y también aquí le va a dar lo que decía el hermano. Ahorita vamos a abrirle aquí. La YouVersion, que también ustedes pueden buscar y bajar el idioma y les sale en griego también. La diferencia, lo que vimos, si se dieron cuenta en este interlineal que yo les mostré y también aquí en la YouVersion, es que en el griego a veces no aparece con espíritus ni con acentos, solamente las consonantes. Y si están mirando la... no. Le di clic en Greek Biblia y se abre esta pantalla. Aquí está. Greek Biblia. Usted le da aquí el pasaje. Vamos, puede ponerle en español o puede ponerle en inglés. Mateo. Vamos otra vez al capítulo 1, versículo 1 y buscamos. Biblios, Geneseos, Yesod, Cristo, Juio, David. Cuando usted le pone igual el cursor ahí, arriba le da la definición. Aquí sí está, como mencionó hace rato una hermana, Biblos y la pronunciación. Biblos. Biblos. Y bueno, está la traducción en lo que significa. Si usted le da clic, le sale la pantallita arriba con una explicación. Biblos y solamente número y género. Número singular, género, en este caso dice femenino. Tendríamos que, como aquí hay una explicación, debido a las limitaciones en nuestra fuente de datos, nuestra base de datos léxica no tiene acentos, la información en esta página puede ser inexacta. En este momento no hay forma de que podamos mejorar esta precisión. En muchos, la mayoría de los casos, estos datos son correctos, pero siempre consulte otro léxico antes de confiar en estos datos. Son honestos y justos en este sentido, entonces hay que comparar. Pero ya nos puede ayudar un poco un libro escrito, un rollo o un pergamino. Entonces este recurso nos ayuda en este sentido. O si le damos aquí Cristo, también. Inglés, español. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ungido. Entonces, usted le da aquí, se abre una ventanita y le da la explicación en cada uno de estos. Entonces, este es el recurso de Greg. Bueno, hay otro más, el Eastward, que ustedes ya conocen o manejan. Vamos a mirar otro también. Sí, José. Sí, maestra. Bueno, en sí, en el mundo digital hay mucho material. En el caso de usted, maestra, cuando usted quiera hacer una exégesis, en base a su experiencia, ¿usted ha usado algún software que nos pueda orientar? Y si no lo usó, ¿por qué? Sí, yo en realidad no uso ningún software. Primero, me gusta investigar. En la biblioteca, yo donde trabajo, hay una biblioteca a mi disposición, entonces prefiero ir ahí. Tengo muchos recursos físicos, no solamente el Nuevo Testamento, sino algunos que les mencioné. Tengo libros, comentarios, una amplia gama de comentarios de estos mismos libros. Si quiero un versículo,
voy a los comentarios que considero los más adecuados para mi propósito, yo trabajo. En realidad, yo no trabajo con ningún software. Por eso ustedes ven, ando buscando el recurso, porque no tengo ni instalado uno tampoco. A menos que en la pandemia, por ejemplo. Sí tengo aquí alguna biblioteca en mi casa de comentarios, de libros de gramáticas, de diccionarios, pero software no. Creo que yo soy todavía de la vieja escuela, más en lo físico, no tanto electrónico. Así es que, hermano, discúlpeme que no puedo orientarle en ese sentido. Pero hay uno que los estudiantes me comentaron y les voy a poner cuál es. A veces lo utilizo, no siempre. Entonces usted va al buscador, pone Biblia, le da entrar y aquí le sale. Otra vez, ¿por qué no utilizo yo a veces estos softwares? Porque estos software, como decía esta explicación, a veces su explicación es muy limitada en cuanto a palabras o definiciones. Entonces, ya ya ingresó y tiene varias opciones. Usted le va a Biblia de estudio. Te puede revisar todos esos iconos, pero como dije, yo no soy tan electrónica, así es que no los he revisado. Lo único que he utilizado es esta. En Biblia de estudio ya le da aquí Mateo 1 y otra vez. A veces este texto igual, a veces no recoge las variantes que les mencioné del Nuevo Testamento en griego. Entonces siempre hay que estar comparándolo con un recurso físico un poquito más fiable. Volvemos, le da igual aquí el cursor y si se da cuenta, abajo está la transliteración, Geneseus, de genealogía, dice, y las letras que están acá, N, estas letras mayúsculas, N, G, F, S, es el análisis. Entonces, pone, en este caso, como está en inglés, pone nominativo, G, genitivo, ¿sí? Y singular. Solo dice de genealogía, es decir, no le va a dar la traducción específica. Por ejemplo, veamos un verbo, egenesen. Dice egenesen y está en inglés, begat. ¿Qué significa? Le da la traducción no específica del análisis, porque entonces aquí está un verbo ya en auristo, indicativo, cuál es la voz y la tercera persona del singular. Este es el software que a veces yo utilizo. Y el que más, en este caso, no lo bajo, solo lo ingreso a la página. Obviamente para ello tiene que tener internet. Ese sería entonces el recurso electrónico que yo más utilizo. Electrónico, en este caso los diccionarios, que a veces tengo en PDF, y nada más. Y todo lo demás, como ya mencioné, lo hago en físico, que es lo que más me gusta y tengo ese acceso. Por el lugar donde me encuentro y donde hay una biblioteca con todos estos recursos. Y bueno, todavía tengo igual esa hábito de seguir comprando recursos físicos, porque como que me es más fácil para mí. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario que tengan? Con esto terminamos entonces todos los recursos que tenemos
tanto físicos como digitales, para el uso del griego en nuestra interpretación. Miramos que lo miramos en estos 3 puntos. Textos en griego, versiones bíblicas e interlineales, concordancias en clave lingüística y recursos tecnológicos. Y terminamos con estos recursos tecnológicos. Ok, tenemos un ejercicio para poder hacer. No sé qué recursos tengan. Y teníamos un ejercicio para hacer. Utilizando los recursos que ustedes deseen utilizar, puede ser solamente el diccionario, puede ser solamente el léxico, el interlineal no, porque no lo van a poder usar. Analice la siguiente palabra, jorao. Busque su significado etimológico, identifique qué tipo de palabra es y cuál es su morfema, es decir, cuál sería su base, un significado teológico que vaya encontrado en el diccionario o en el otro recurso. Si tiene una concordancia, qué autores bíblicos la utilizan y teniendo en cuenta eso, qué significado aplicaría o entendería usted hoy sobre esta palabra, jorao. Tenemos 15 minutos para ello. Entonces, hagámoslo. Como dicen los colombianos, háganlo. Este va a ser el ejercicio para ahorita.